Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y miren, esta entrevista, sin duda que yo sé que nos va a aportar muchísimo contenido. Vamos a hablar con el ex diputado, abogado, político y también ex director general de Migración, José Ricardo Taveras. Lo tenemos a través de Zoom por la vía virtual y en este momento pues le damos la bienvenida a República de la Verdad. Buenas tardes, José Ricardo. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad que me brindan de estar con ustedes y estoy a su más completa disposición, José Luis. Es decir, que estoy en tus manos. Estamos a la orden de todos. Fuera de la pausa, usted me daba algunas impresiones sobre el tema que tratábamos antes de irnos a la pausa comercial, de estos proyectos de reforma que cursan ahora en el Senado sobre la ley de partidos y la ley electoral. Comparta con nuestra audiencia su opinión al respecto, también como miembro de la Fuerza Nacional Progresista, que estuvo sentada en la mesa de discusión del Consejo Económico y Social. Sí, gracias, José Luis. Mira, yo creo que el país debe involucrarse y ojalá que más allá del Consejo Económico y Social se abra un gran debate sobre la reforma electoral y de partidos. Sería una buena oportunidad, aunque en la Junta parece que no son partidarios de eso, para que hablemos de un código electoral y del sistema político. Y sería una buena oportunidad para que el país piense en lo más importante de un sistema político. ¿Cómo vamos a financiar la política? Porque está claro que en la República Dominicana hemos construido una plutocracia, porque los partidos y la política requiere obligatoriamente del dinero y las últimas reformas, las que tenemos vigentes, a lo que han terminado es por entronizar el dinero como eje del sistema político. Muchas veces la gente se queja de que los partidos postulan narcotraficantes, orriferos, etcétera, y se quejan de que el Congreso ha perdido calidad. Y es cierto. Ahora, ¿qué causa hay en eso? Bueno, sencillo, que para usted llegar al Congreso, para llegar a cualquier posición en la República Dominicana, si usted no tiene una gran cantidad de dinero, usted no puede llegar. Y eso obviamente es, yo diría, que el problema más grave que tiene el sistema. Por ejemplo, hemos visto que el voto preferencial, que es un voto que tiene una gran importancia en tanto cuanto el poder del votante para decidir quién va a ser diputado y quién no, ha terminado por ser, en vez de ser eso un mecanismo de empoderamiento del ciudadano, se ha convertido en un mecanismo de prostitución del voto. Totalmente, y muy lamentablemente. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, en vez de sentarse a reflexionar sobre la intención, bellísima, porque el ciudadano está empoderado, el ciudadano está decidiendo, pero en la realidad, ¿cuál ha sido el resultado? La prostitución del sistema. Pero conscientes de eso, transmiten el voto preferencial. No solamente dejan el voto preferencial en la última reforma para los diputados, sino que lo extienden a los regidores. O sea que ahora, en vez de tener cáncer en el hígado, vamos a nivel municipal, lo que significa que el cáncer de la prostitución del voto está haciendo metástasis en todo el cuerpo del Estado, porque cuando tú lo diseminas, la prostitución del voto a nivel además del Congreso, de los municipios y distritos municipales, entonces eso significa que ya ha hecho metástasis el sistema. Vaya ejemplo. Todo el mundo sabe que los partidos han perdido el control de la postulación de los candidatos, porque el que es candidato es aquel que llega con un saco de dinero dispuesto primero a comprar su nominación, luego a comprar su elección, y después que es elegido, entonces tiene que pagar un inquilinato para permanecer en el puesto, porque el candidato tiene que volver, pero no a rendir cuentas, sino a llevar dádivas
A eso es que hemos llevado el sistema político dominicano y obviamente si el sistema, los líderes del sistema, los partidos mayoritarios, sin excepción, incluyendo nuestros amigos, lo que están procurando es que la ley sea modificada y que permanezca el voto preferencial. A lo cual yo, por principio, no me opondría si el resultado no fuera el que tenemos. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo de empoderamiento del ciudadano que al mismo tiempo evite la prostitución del voto y obviamente la degeneración del ciudadano como tal, que de ser elector pasa a ser un vendedor de votos. Ay, así es. Yo creo que mejor palabra no puede haber actualmente para describir el ejercicio del voto que estamos haciendo. José Ricardo, usted habla de la necesidad de un diálogo nacional sobre las reformas y habla de un código electoral. ¿No le parece que esta discusión que se ha suscitado en el CES sea, digamos, lo suficiente por el momento? No, no me parece bien, porque el Consejo Económico y Social es un mecanismo que, si bien está contemplado en la Constitución de la República, es un mecanismo de diálogo, no deja de ser un coto cerrado, donde participan las élites y obviamente se le da acceso a ciertos niveles de liderazgo. Y si en vez de hacer eso, hacemos, vamos a decir, un ejercicio de empoderamiento ciudadano, porque esa Constitución que establece el Consejo Económico y Social también establece, por ejemplo, el plebiscito como un mecanismo de consulta al pueblo. Y aquí no se ha aprobado esa ley. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que son prioritarias. Vamos a hablar del sistema político, que es un tema demasiado esencial. Por ejemplo, para citarte un tema del que no se quiere hablar. Sí, claro. Por ejemplo, en la misma línea del financiamiento, porque si nosotros hacemos análisis de lo que tenemos, aquí no hay democracia. Esto es una plutocracia, donde la política se arrodilla a los intereses. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un mecanismo, el Estado, dice la Constitución, es propietario del espectro radioeléctrico. Lo concesiona para fines de explotación comercial, lo cual opera muy bien, porque los dueños del espectro, más bien los que operan, los que tienen las concesiones del espectro radioeléctrico, hacen inversiones cuantiosas para explotarlo. Y eso está correcto. Ahora, si yo soy el dueño del espectro radioeléctrico, te lo concesiono para que tú hagas negocio. ¿Qué le cuesta al propietario de esa concesión cada 4 años hacer un sacrificio y hacer lo que yo le llamo una servidumbre electoral del espectro? ¿Qué significa eso? Cuando yo te hablo, bueno, vamos a usar el espectro radioeléctrico de una manera ordenada, reglamentada, legal, para que haya una igualdad de acceso a los medios de comunicación. Claro. Para que todos los partidos tengan la misma cantidad de minutos y los candidatos tengan la misma cantidad de minutos, de horas en el espectro, y que sea gratuito. Y después tú te pasas 4 años explotando tu negocio, pero aquí no pasa eso. Aquí pasa que los dueños de las concesiones pasan a ser sponsors, como se dice, de los políticos. Y patrocinadores. Y a partir de ahí pasan a ser al mismo tiempo grandes contratistas del Estado, en muchos casos. Entonces, si queremos hacer una democracia, vamos a ver de qué manera nosotros usamos los mecanismos que la Constitución pone a nuestro cargo para abaratar el ejercicio de la política y permitir que el acceso de ciudadanos que están realmente preocupados por el bienestar y el futuro del país puedan ir y competir sin temor a que un narcotraficante vaya y compre los votos. Entonces, no podemos cerrar una discusión tan seria viendo que el sistema político dominicano está haciendo metástasis en el marco del Consejo Económico y Social, porque ¿quién está enterado de lo que está pasando ahí? De los debates que están sucediendo. Vamos a abrir esto, vamos a debatir, porque yo considero que esta plutocracia no aguanta más. Tú te vas a ver muchísimos aspectos
de los problemas esenciales del país. Y tú lo que vas a ver es una política genuflexa frente a los intereses. Y entonces, mientras nosotros tengamos un sistema que permita eso, y en eso han coincidido las élites económicas y las élites políticas, porque obviamente eso les permite el ejercicio de cierto control, pero sobre la base del sacrificio, de la credibilidad del sistema, y obviamente exponiéndolo a que eventualmente colapse, que es lo que debemos evitar. Entonces, si vamos a hacer una reforma, vamos a sentarnos a hacer una reforma real. Yo cada vez que hablan de reformar leyes electorales, pienso, porque yo viví la experiencia, yo fui diputado. Claro. ¿Y qué hace una persona cuando no tiene recursos para sostener un espacio que ha logrado a base de votos? Sencillamente el sistema lo vomita, porque el sistema está hecho para que si tú no tienes dinero no puedas permanecer. Muy lamentablemente. José Ricardo, a propósito de intereses, pero ahora nos vamos a otros, y es a los que, digamos, viven en torno a la frontera, que es un tema del que usted conoce bastante. Y bueno, un tema que inquieta muchísimo a los dominicanos en este momento, cuando vemos que cada día se recrudece más la crisis en diferentes órdenes que vive Haití. Yo quisiera empezar con una pregunta muy elemental. ¿Hay o no control migratorio en la frontera? No hay control migratorio. Yo me he referido muchas veces en el sentido de que la frontera dominico-haitiana ha sido deglutida por la corrupción. Hablamos de que no es que hay un control endeble o corroído, sino que usted acaba de afirmar que no hay control en lo absoluto. Eso no existe. Nosotros no podemos ser hipócritas y decir que tenemos control fronterizo. Y yo tengo autoridad para decírtelo. Porque, por ejemplo, si tú te pones a ver, a veces la gente me pregunta y pues señalan hacia migración. Para comenzar, migración no es responsable de la seguridad de la frontera, es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas, no es de migración. A ver, ¿y cuál sí es la responsabilidad de migración en este tema? Para que le quede clara a la gente. Sí, déjame distinguir. Migración tiene y podría coadyuvar en el control fronterizo si tuviera capacidades financieras y por vía de consecuencia capacidades operativas. Pero el presupuesto de migración en el país se chupa el 70%, se lo chupan la nómina y la carga fija. ¿Y la ley le atribuye funciones, digamos, que le permitan hacer? Puede hacer ejercicios de interdicción migratoria a nivel nacional, pero tiene esa facultad, pero está arrodillada porque no tiene los recursos, no tiene capacidad operativa, porque aquí te crean, por ejemplo, un mecanismo de control de seguridad fronteriza, tanto en aeropuertos, en puertos y en aeropuertos, y en vez de dárselo a migración, se lo entregan también a las Fuerzas Armadas. Entonces, no hay un control cruzado. Si, por ejemplo, el CESFRON fuera un organismo separado totalmente de las Fuerzas Armadas y que pueda hacer actividades de control fronterizo que sirvan de contrapeso al papel del Ejército y las Fuerzas Armadas, que son las llamadas a ejercer ese control por mandato constitucional, pues obviamente a migración habría que reclamarle. Pero la realidad es que migración no tiene, con las magras posibilidades financieras que ha tenido históricamente, no tiene la capacidad operativa. ¿Por qué? Porque no le han dado la capacidad financiera, ni tampoco le han permitido, por ejemplo, manejar un órgano tipo CESFRON, por ejemplo, para ser el guardián de la propia seguridad de los puestos de control fronterizo. Porque migración está tanto en aeropuertos, en puertos, como en fronteras terrestres. La seguridad está bajo control de Fuerzas Armadas a través de los cuerpos especializados. Entonces, migración, el agente de migración en los puestos de control, por ejemplo, en la frontera, tú vas y todo el que pasa por ahí entra igual que el que entró por el aeropuerto de las Américas. Vaya. ¿Quién ejerce el control afuera? Los guardias. Entonces, aquí hay que sentarse a reflexionar sobre este tema, admitir que un guardia con 13 pesos de dieta no puede estar cuidando la frontera dominicana, sentarnos a hablar del tema ético, porque el problema es que las mismas Fuerzas Armadas
entre migración y Fuerza Armada, a mí me consta, entre deportaciones y devoluciones, en los tiempos en que yo manejaba eso, producíamos sobre 300 y 350.000 devoluciones y deportaciones, a veces 400.000 en un año, que es bastante. Ahora, si tú tienes una puerta giratoria, porque la corrupción ha deglutido la frontera, entonces, ¿qué tú ganas con eso? Vuelven, por un lado salen, por el otro entran. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un ejercicio serio sobre este tema, por si queremos seguir tratando el tema de una forma sutil y medio hacer poses para titulares de periódicos, pueden decir lo que quieran, pero no vamos a resolver el problema. José Ricardo, hay un problema, bueno, lo estamos hablando aquí, estamos hablando del control migratorio, pero yo quisiera que viéramos un poquito más la realidad de Haití, a la que yo creo que muchos dominicanos le dan la espalda y que la miran de vez en cuando en los titulares. Pero para ver eso en detalles, lo vamos a hacer tras la pausa para verlo pues de manera más ampliada. A los amigos televidentes, no se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros y seguimos conversando con el exdirector general de Migración y miembro de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, a quien tenemos a través de la vía virtual. José Ricardo, habíamos dejado un tema en el aire y es la situación sociopolítica, de seguridad y económica que vive Haití. Y mi inquietud es la siguiente. En el 2004, cuando primero se instaló la Fuerza Provisional de la ONU, que luego se convirtió en la MINUSTAH y que se extendió hasta el 2017, me parece que la situación que vivía Haití en el 2004 no era tan grave como la que vive hoy día. Y todavía no vemos un paso tan contundente de parte de la ONU y de la comunidad internacional para con este país. ¿Qué hay detrás de esta, digamos, de esta pasividad de la comunidad internacional y de la ONU? Sí, fíjate, Roselvis, antes de que pasemos a ver el tema de la responsabilidad de la comunidad internacional, y solo para contribuir con que los amigos televidentes pues tengan una visión un poquito más integral de esta problemática, es importante que hagamos saber que hablamos de la responsabilidad institucional, de la responsabilidad de la política, pero también muy rápidamente les voy a esbozar de lo que hablábamos, de un problema sistémico. Porque este problema es tan grave que, por ejemplo, aquí la gente no percibe que el empresariado que maneja grandes cantidades de haitianos vinculados a la industria agropecuaria, a la construcción, etcétera. Claro. En un país que tiene un 54% de informalidad laboral, de cómo ese 54% impacta en la depresión del salario, que el propio Banco Mundial te reconoce que los dominicanos ganamos salario a nivel de lo que debimos haber ganado en 1990. Todo ese tinglado de cosas. Y tú tienes, por ejemplo, un Estado con una política social que lejos de estimular el trabajo, por ejemplo, dando bono gas, bono luz, etcétera, ese tipo de cosas, a personas que trabajan en sectores deprimidos, como la construcción y el sector agropecuario, pues lo que hace es decir, bueno, si tú trabajas, te lo quito. Entonces, tú tienes mucha gente cobrando bono gas, bono luz y gastándonos los colmadones, porque definitivamente es una política equivocada que lo que hace es estimular la vagancia y abrir la posibilidad a una presencia masiva e indocumentada de trabajadores. Digo eso para que veamos la cantidad de aristas que toca esta problemática. A eso hay que unirle tu inquietud, que es el tema de la responsabilidad de la comunidad internacional con Haití. Haití es un conglomerado humano que vive congregado bajo una ficción jurídica de la existencia de un Estado que, aunque se le reconoce como tal, nunca lo ha sido, al menos desde la caída de Duvalier hacia acá. Haití ha sido un caos que se ha ido reenviando y agravándose. Y es un túnel sin salida porque es un universo de dramas. ¿Qué está ocurriendo con la comunidad internacional? Yo recuerdo cuando yo era diputado
haberle preguntado en una visita que hiciera al país, el entonces secretario general de la OEA, que andaba promoviendo unas elecciones en Haití, digo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar poniendo parches electorales en Haití? Cuando ya ustedes desde 1948 están conscientes que Haití no tiene ninguna otra salida que no sea un fideicomiso internacional. Vaya. Entonces, ahí, en la misma línea que iba tu pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer en Haití? Establecer, primero, que la comunidad internacional busque la fórmula de que a la luz del derecho internacional se termine de admitir que el Estado haitiano no existe. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de la existencia de un haitiano donde hay un primer ministro designado mediante un decreto de un presidente que lo firmó 24 horas antes de ser, poco antes de, o poco menos de 24 horas antes de ser asesinado en la cama? Entonces, no hay congreso, no hay senadores, no hay diputados, no hay ningún tipo de actividad de autoridad electa. Cuando la hay, no sale de una crisis de gobernabilidad como la que vivió el presidente Moïse, que culminó con el magnicidio. Entonces, hay que sentarse a ver hasta qué punto la comunidad internacional puede sostener la ficción de tener que admitir como Estado una cosa de esa naturaleza. ¿Y cuál es el tema al final? Bueno, que el establecimiento de un pequeño plan Marshall para Haití. Lo que tú decías, que me encanta tu pregunta, Rosa Luis, porque si tú vienes y ves que se pasaron con la MINUSTAH, que fue un fracaso. Y la MINUSJUS luego. Que es la que está, la de estabilización, que fue la que quedó y la que acaban de reconducir recientemente, el mes pasado. Claro. Entonces, que vamos a seguir presentes en Haití, pero presentes ¿de qué manera? Si el legado de MINUSTAH fue el único, fue el cólera. Fuera de eso, no intervenían, no hacían interdicción con la droga, mientras Haití se convertía en un almacén de droga. No intervenían en nada que no fuera sostener, dicen ellos, entre comillas, la democracia haitiana. O sea, era sostener al presidente como diera lugar. Entonces, sacan la MINUSTAH, que era la Fuerza Armada que podía sostener el poder, conscientes de que no había poder que se sostuviera, y ahí está, se eligió. ¿Será que se le acabaron sus intereses, los intereses que había ahí hasta ese momento? A saber cuáles son. Mira, gastaban 800 millones de dólares por cada año en un país muriéndose de hambre para sostener esas tropas ahí, sin que pudieran hacer nada que no fuera sostener el presidente de la República. Absolutamente nada con la seguridad del ciudadano común, contra el narcotráfico, contra el tráfico de personas, nada. Esas eran tropas en vacaciones que venían a hacer sus compras en República Dominicana y que los tiempos que no estaban de servicio venían a bañarse en Punta Cana, en La Romana, en Puerto Plata. Eso eran tropas en vacaciones permanentes que no dejaron absolutamente ningún legado. Vaya. Se deja una policía ahí, se deja una policía y se queda esa otra ¿cómo que llama la otra? MINUSJUS. Esa es la de justicia, pero hay una que es de estabilización, que acaba de ser reconducida. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué está impactando esa presencia y cuánto le cuesta a los estados contribuyentes de los organismos internacionales? Bueno, con esa cuestionante, José Ricardo, que yo creo que mucha gente puede imaginarse la respuesta. Hemos llegado al final del programa, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, de mi parte quiero agradecerle pues haber hecho el esfuerzo de haber estado con nosotros al menos por la vía virtual, porque yo sé que este es un tema que sin duda inquieta a una parte importante de la población de este lado de la isla. Gracias, José Luis, a tu orden, y fue un gran placer compartir con ustedes. Amigos, gracias a ustedes por estar en sintonía. Será hasta la próxima.